terrenal, aunque si estaba en el lugar santísimo, tenía que ofrecer un sacrificio. Entonces los adventistas dicen, no, ok, no está haciendo eso. Pero tú le dices, pero la aplicativa es que lo que está en la tierra se hace en el cielo. Entonces, por consecuencia, el sumo sacerdote, que ahora es Cristo, porque ellos sí dicen que es sumo sacerdote, pero no sabemos cuándo. Pero la Biblia nos dice que desde que ascendió a los cielos, sumo sacerdote. Y que estuvo ahí una vez y para siempre. Pero usted le pregunta entonces, si es así, ¿cómo los sumos sacerdotes en la tierra? Entonces, por coherencia, por sentido común, por relación doctrinal del Antiguo Testamento, Cristo tendría que estar ofreciendo los mismos sacrificios como ofrecían los sumos sacerdotes en la tierra. O sea, esos son los principios doctrinales según el Antiguo Testamento. Pero el adventista dice, no. Él lo que está haciendo en los cielos es el juicio investigador. Y vamos a ver, ¿qué es el juicio investigador? Y esto, dice ellos, comienza desde el año 1844 en adelante. Y la pregunta que le tienes que hacer, ¿qué hizo Cristo por más de 1800 años en el lugar santo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hoy vamos a ver qué es lo que hizo cuando pasó al lugar santísimo. ¿Ok? Vamos a ver en Wikipedia, miren lo que pone. Juicio investigador, colaborador del proyecto de Wikipedia, doctrina distintiva de la Iglesia Adventista del séptimo día. El juicio investigador es una creencia distintiva de la Iglesia Adventista del séptimo día. O sea, esto es lo que le distingue a ellos. ¿Ok? Que hoy en día usted ya no se va a encontrar con todos los adventistas que tienen casi la misma creencia en algunos casos. Ya los adventistas se han subdividido en varios aspectos, en varias denominaciones. Casi no tienen, algunos le dan peso a lo que querían antes, otros ya no ya. Pero la mayoría de iglesias adventistas, los libros de Elena G. de White, donde sale este concepto, pues sí le dan un peso bien relevante porque ellos a ella la tienen casi como a Dios. Los dichos de Elena de White. Entonces dice, el juicio investigativo es una creencia distintiva de la Iglesia Adventista del séptimo día que afirma que el juicio divino de los cristianos profesos ha estado en progreso desde 1844. Está íntimamente relacionado con la historia de la Iglesia y fue descrita por la pionera y profetisa adventista Elena de White como uno de los pilares del adventismo. La creencia es un componente esencial para comprender la doctrina más ampliamente del santuario celestial. ¿Vio? Nosotros hemos, o sea, porque santuario es eso, ¿verdad? Morada, lugar. ¿Qué es el santuario al cual Dios le mandó a construir a Noé? Y para ellos dicen, el cielo también hay un santuario, pero este santuario es celestial. Y como Cristo estuvo en el lugar, como el santuario terrenal tenía compartimientos y era el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santo estaban los sacerdotes y en el lugar santísimo todos los sacerdotes y tenían que desenvolver ciertos roles. Entonces ellos dijeron, Cristo estuvo en el lugar santo, no sé qué estuvo haciendo, pero después pasó al lugar santísimo, pero no desarrolla lo que hicieron los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos desarrollan esto, dicen ellos, el juicio investigador. ¿Qué es eso? La enseñanza del juicio investigador fue el foco de la controversia de ¿qué? ¿Quién es ese? Después vamos a ver. Que ocurrió en 1980 cuando el teólogo adventista Desmond Ford, este señor va a causar una rotura en la iglesia adventista. Él es un teólogo. Él es un teólogo muy importante para nosotros. Pero el hecho de que se llame teólogo, doctor, erudito de la Biblia, no quiere decir que sea de las ramas principales, porque, por ejemplo, los mormones tienen sus teólogos, los adventistas tienen sus teólogos. Los únicos que tienen su cuerpo gobernante son los testigos de Jehová. Pero los adventistas tienen su teólogo. Uno de ellos muy importante es este señor. ¿Cómo se dice? Desmond Ford.
Le fueron retiradas sus credenciales ministeriales después de criticar abiertamente la doctrina. Este causa un temblor. O sea, él está agarrando el pilar de la iglesia adventista. ¿Y quién es? Él es un adventista. Usted lo puede buscar en internet, este teólogo. Tanto es cierto que cuando se hacen narrativas bíblicas denunciativas sobre la doctrina del juicio investigador, los que queremos ganar rápido esa batalla, agarramos la posición de este señor, porque este señor ya nos da todo mordido. No sé si me dejo entender. O sea, este señor ya nos da todo el componente esencial por donde podemos atacarle a los adventistas. Porque él es adventista y él ha enseñado por mucho tiempo el juicio investigador y el santuario celestial. Pero él llega a definir que la posición adventista sobre ese tema es insostenible. Por ningún lado. Él quiso defenderla al inicio, porque es un teólogo estudioso que, pues, en mi consideración, fue quizás iluminado por Dios. Y agarra el pilar que sostiene todo el sistema adventista, porque si usted destruye este sistema, destruye todo el concepto adventista. Porque esta es su base principal de ellos. Porque de ahí es de donde viene esta palabra, advenimiento, advenimiento de cosas proféticas. Entonces, si usted destruye eso, destruye pues todo el sistema. De ahí donde va a colar todo el resto de cosas. Porque si destruye este sistema del santuario celestial, va a destruir que el concepto de leyes del Antiguo Testamento pues no cuenta en el sistema de la gracia del Nuevo Testamento. Y si destruye eso usted, pues destruye el adventismo. Por lo tanto, ya no cuenta nada para el guardar el sábado, no comer ciertos animales, no hacer cierto tipo de cosas. Ya no cuenta para nada. Y a esa conclusión llegó este señor. Este señor, más adelante se lo voy a proyectar más específicamente quién es el señor. Le fueron retiradas sus credenciales ministeriales después de criticar abiertamente la doctrina, mientras que la mayoría de los adventistas aceptan la doctrina y la iglesia ha reafirmado su posición desde 1980. El sector progresista de la iglesia sigue criticando esta doctrina, ¿vio? O sea, hay un sector, como yo les decía antes, ya no todos los adventistas son lo mismo. Pero la gran mayoría sí sigue agarrándose de los escritos de la hermana de White. En realidad ellos tendrían que decir de la diosa de White. Porque cuando no defienden un concepto teológico por medio de la Biblia, entonces lo van a defender por un concepto dogmático de esta señora. O sea, tienen los dos libros por donde poder querer agarrarse para podernos insertar su posición doctrinal de ellos. Una de ellas es la Biblia y después son los escritos de White. Ok, dice, de acuerdo a una encuesta del año 2002, los líderes de la iglesia locales estimaron que el 86% de los miembros de la iglesia aceptan esta doctrina, ¿vio? O sea, la gran mayoría sí, pero no todos. Pero la gran mayoría sí. Aunque el 35% cree que puede haber más de una interpretación para la creencia del santuario. Dice, la creencia se encuentra inmersa dentro de la creencia numeral 24, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, que según afirma el manual de la iglesia, desde 1844, Jesús se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial, llevando a cabo la obra de un juicio investigador, que forma parte de la eliminación definitiva del pecado,
prefigurada por la purificación del antiguo santuario, el hebreo en el día de la expiación. El teólogo adventista Clifford Goldstein la define de la siguiente manera: el juicio investigador es un juicio que se lleva a cabo en el cielo antes de la segunda venida de Cristo. Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14, verso 16. Verso 6. Durante el cual todos los verdaderos seguidores de Dios serán juzgados favorablemente delante del universo observador, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Millones de millones asistían ante él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Véase Daniel 7:22 y también Daniel 10, Romanos capítulo 8, versículo 1. Durante este juicio, la vida de todos los que han profesado servir al Dios vivo y por lo tanto sus nombres están escritos en el libro de la vida, pasen revista delante de Dios y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 10:30. Quien finalmente determina si se han vestido o no con el ropaje de su justicia. Mateo 22:1 al 14. Si están revestidos con el ropaje de su justicia y son verdaderos seguidores de Cristo, entonces sus nombres son retenidos en los libros del cielo. Daniel capítulo 12, verso 1, Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Son borrados sus pecados para que sean borrados vuestros pecados. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y se les dará entrada en la nueva Jerusalén. Sin embargo, si su profesión no ha sido sino eso, una mera profesión desprovista del manto de la justicia de Cristo, entonces sus nombres serán borrados del libro durante este juicio. Apocalipsis 3:5, y se negará la entrada en la nueva Jerusalén. Ahí, nada. Ahora, dos textos que son vitales en los cuales ellos introducen en su teología. Primero, ellos citan Hechos capítulo 3, verso 19, donde dicen pues que serán borrados nuestros pecados. No dice así Pedro. Usted conoce el contexto, ¿verdad? Donde Pedro predica el mensaje, los judíos escuchan, Pedro los acusa a ellos se compuyen de corazón y le dicen a Pedro, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Y qué le dice Pedro? Arrepiéntanse, conviértanse, bautícense, ¿y qué? Para que sean, ¿qué? Perdonados nuestros pecados. Este verso no es un verso futurístico ni profético. No existe. Ahora, claro que si esto se lee, se lo voy a traer en un tiempo, si esto se lee en el aristo griego, pues es un tiempo presente continuativo, no futurístico. No sé si me estoy dejando entender. O sea, esto es presente continuativo. No es algo en donde Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse, bautícense, y después en el día del juicio investigativo, ahí según las investigaciones de Cristo, Cristo va a ver si en verdad ha sido cristiano, ¿no? Y la Biblia difiere eso. Porque ellos toman otro versículo que es asesino para ellos, donde es Romanos capítulo 8, versículo 1. Donde el contexto comienza del capítulo 7. Y el capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¡Qué terrible! Quiero hacer el bien, pero no puedo. Y veo que la ley, en vez que me ayuda, peor me ensucia, dice. No que la ley sea mala, pero yo sí soy malo. Bueno, yo reconozco que la ley es santa, pura y buena, pero yo soy vendido al pecado. ¿Quién me librará? Y Romanos capítulo 8, verso 1 dice, pues la verdad es
que ninguna condenación hay para los que están, no estarán. Los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Entonces, esos dos textos que aparentemente ellos aplican, que hacen figurar su autenticidad de su doctrina, más bien hacen lo contrario si uno conoce las Escrituras. Ahora, de ahí todo el resto de Daniel y Apocalipsis, yo en lo personal creo que es una ofensa a la teología llegar a conceptos tan aberrantes. O sea, tú no puedes decir que Daniel, los textos que él está aplicando, se está refiriendo a que Cristo está haciendo el juicio investigativo. No lo encuentro. Es una ofensa. Es una ofensa a sus eruditos, a esa gente teóloga que se dedica a la investigación de los aspectos proféticos. Porque en ninguna parte Daniel señala a ese hecho, ni Apocalipsis señala a ese hecho. Aquí cuando ellos hablan de Apocalipsis 21-27, ellos están hablando de lo que va a suceder en la segunda muerte. ¿Qué es el juicio qué? Juicio final. Pero hermanos, como yo les he dicho, que haya alguien osado y diga, no, el Apocalipsis es así, así, así. O sea, puede haber posiciones, porque incluso cada iglesia evangélica tiene posiciones sobre estos puntos. Pero ya que haya una secta que nos diga, no, que esto se está refiriendo al juicio investigativo, ¿dónde? ¿En qué sentido? Basta leer solamente el contexto de lo que es Apocalipsis y el contexto de lo que es Daniel. No tiene nada que ver con esta interpretación de que es el juicio investigativo. Y eso vamos a ver ahora. La primera, ¿qué es el juicio investigador? ¿Es una doctrina bíblica? Dice, ¿es el juicio investigador una doctrina bíblica? El 22 de octubre de 1844 fue un día del que estuvieron muy pendientes, ¿cuántos? 50,000 personas de la costa oriental de los Estados Unidos. Su guía espiritual, William Miller, había afirmado que Jesucristo regresaría en aquellos. Los mineristas, así les decían, esperaron en sus lugares de reunión hasta la noche. Al alba, el Señor no había venido. Decepcionados volvieron a sus casas y desde entonces llamaron aquel día de hallazgo. Pero la desilusión no tardó en dar paso a la esperanza. La joven Ellen Harmon persuadió a un grupo de milenistas de que Dios había revelado en varias versiones que el cálculo cronológico era correcto. Señaló que aquel día había sucedido algo trascendental. Cristo había entrado en el santísimo del santuario celestial. ¿Vieron? Ya no en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. ¿Pero quién lo dice eso? ¿La Biblia? No, lo dicen sus partidarios de ellos. Entonces sigue. Más de un decenio después, el predicador adventista James ¿cómo? James. Gracias, hermano. Que se había casado con Ellen Harmon, acuñó una expresión para designar la naturaleza de la obra de Cristo a partir de octubre de 1844, en la publicación del 29 de enero de 1857, sostuvo que Jesús había iniciado un juicio investigador. Pero todo lo hace por aspectos cronológicos, ¿se recuerdan, no? O sea, cronológicos, o sea, para ellos llegar a estos aspectos cronológicos, ellos hacen uso de la teología matemática. Ya les he especificado sobre ese punto. Entonces, sostuvo que Jesús había iniciado un juicio investigador. Esta sigue siendo una doctrina fundamental para 7 millones de personas que se denominan adventistas del séptimo día. ¿Seguimos?
No obstante, algunos eruditos respetados de esta iglesia se plantean si será bíblica esta doctrina, y eso es lo que vamos a ver. ¿Se recuerda uno de los teólogos que cuestionó esto y le quitaron el credencial de ser pastor y lo votaron? Entonces, este documento investigativo sobre esta doctrina dice, no obstante, algunos eruditos respetados de esta iglesia se plantean si será bíblica esta doctrina. ¿Por qué la cuestionan? Si usted fuera adventista del séptimo día, el tema le interesaría, pero primeramente, ¿qué es el juicio investigador? Sigamos, por favor. ¿Qué es? El texto clave aducido como fundamento doctrinal es Daniel capítulo 8, versículo 14. Ese es un texto fundamental. Y no se olvide, o sea, de este verso es donde sacan este gran juicio. ¿Juicio qué? Investigar. Ahora, es ahí donde ellos dicen, no, en 1844, matemáticamente llegamos a esta cronología. Sucedió el 22 de octubre de 1844, y ellos tendrían que, pues, dar justificación a cuál es el oficio que realizó el sumo sacerdote, que es Cristo en los cielos, ¿verdad? Y ellos inventaron esta gran tontería. Pero esta gran tontería no lo sacaron de sus bases, ¿no? De una interpretación no exegética, sino sacándolo del texto, porque literalmente esto sacan del texto, porque el texto va a hablar por sí solo. Daniel capítulo 8, versículo 14, él respondió hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Nueva Reina Valera. Entonces ellos dicen 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Y ellos matemáticamente llegan a la cronología de decir que, pues, es en esta fecha donde ya hemos mencionado, es ahí donde Cristo hace esto, pasa de compartimiento, del lugar santo al lugar santísimo, y en el lugar santísimo Cristo hace el juicio investigador. Él comienza a investigar de todos los que están ahí. O sea, ellos anulan lo que ellos mismos han puesto, Romanos 8.1, donde dice, de modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura. Todas las cosas, perdón. Romanos 8.1 dice que todo aquel que está en Cristo no entra a juicio. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, ellos anulan el aspecto doctrinal utilizando ese versículo, queriendo justificar que es futurístico ese versículo. Ese versículo no es futurístico, ¿verdad? Porque Romanos capítulo 8 está aludiendo a que todo aquel que viene a Cristo es salvado. Es salvado. Entonces Dios dice, lo que dice el texto de Daniel 8.14, él respondió hasta 2300, esto es lo que dice el texto de Daniel 8.14, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Y ellos entonces hacen de todo y de pie para llegar a esta suma. Y usted va a encontrar en Daniel capítulo 8 y capítulo 9 mucha matemática. Muchos 7 va a encontrar. Y entonces dice, suma, menos. 1844. Atendiendo a la frase entonces el santuario será purificado, muchos adventistas relacionan este versículo con el capítulo 16 de Levítico, que trata de la purificación del santuario que realizaba el sumo sacerdote judío el día de expiación. ¿Cómo se llama, hermana Antonia, el día de expiación? Bueno, hermana ya ha estudiado un poco de hebreo, ¿no? Entonces, ese día es tan importante para los judíos, expiación, porque solo una vez al año, pues, había expiación. Y la palabra expiación era cubrir tus pecados. No había remisión de pecado, había expiación. O sea, la sangre de los animales que hacía te cubría tus pecados, pero no te sacaba los pecados. Te cubría tus pecados. O sea, estabas con tus pecados, pero te cubrían. Y Dios miraba el sacrificio, y te perdonaba tus pecados.
pero tus pecados no habían sido, ¿qué? No habían sido redimidos. Y entre la palabra expiación y la palabra remisión tiene una diferencia abismal. Es como que yo cubro estas sillas con una tela y pues yo le digo, yo he expiado. Pero las sillas quedan ahí. Pero remisión es propio desaparecer. Y lo que era el Antiguo Testamento, el oficio de los sumos sacerdotes, era solamente rociar con la sangre a las personas por sus pecados. Pero no les cambiaba la vida. Lo que hace el ministerio de Jesús con la remisión de pecado es que sí te cambia la vida. Por eso es que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de...? Y él aludiendo a la ley, ¿se recuerdan? En el capítulo 7 él está hablando de la ley. Y él dice, la ley no me puede sacar el pecado. Y él dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo terrible? Eso es lo que usted tanto lo cuida, ¿verdad? Es terrible. Por eso ya no nos cuidamos algunos. Por eso ya no nos cuidamos ya. La carne es terrible. ¿Sí o no? Amén, dice alguno que se arrepiente. ¿Verdad? Pero Pablo dice, pero gracias a Cristo Jesús. O sea, él me libró de este cuerpo asqueroso. De esta carne terrible. Porque la ley no tiene poder para redimir. Sino más bien la ley tiene poder ¿para qué? Condenar. Para acusarnos. O sea, la ley lo que hace, era un pecador. También la persona que está a tu lado, ¿qué cara tiene? ¿De la ley o de la gracia? ¿Ah? ¿Qué cara tiene? ¿Tiene el ministerio de Moisés o el ministerio de Cristo? Bueno, no me voy a meter en el problema, ya se están viendo un poquito amables. Entonces dice, entonces el santuario será purificado, de manera atendiendo a la frase, entonces el santuario será purificado. Muchos adventistas relacionan este versículo con el capítulo 16 de Levítico, donde ya habla sobre la purificación del santuario realizada del sumo sacerdote judío el día de la expiación. También conectan las palabras de Daniel con el capítulo 9 de Hebreos. Y eso sí es una insolencia terrible al exégesis. Porque nosotros estamos viendo que Hebreos no apoya para nada su concepto y hoy vamos a seguir, si Dios nos permite, con el tiempo. Y si usted tiene tiempo hasta la medianoche, vamos a seguir. Y la persona que está a tu lado, y hoy vas a maltratar a la cara. También conectan las palabras de Daniel con el capítulo 9 de Hebreos, que describe a Jesús como el gran sumo sacerdote celestial, ¿no? Ellos hacen como los peruanos hacemos una chanfaina. Una chanfaina hacen. Dicen, no, conecta, es que nosotros matemáticamente hemos llegado a esta tecnología, conecta con lo que dice, porque en Hebreos capítulo 9 habla de como sumo sacerdote. Sí, habla como un sumo sacerdote, pero es definido. Una sola vez y para siempre. No está como el ministerio de los otros sacerdotes. Una vez al año. Si Cristo hubiera cumplido el mismo funcionamiento de los sacerdotes, pues Hebreos lo hubiera dicho así, ¿verdad? No necesita, que vamos a ver, no necesita, dice, de sangre de animales que para nada sirve. Más bien con su propia sangre. Una sola vez. Y para siempre. Para siempre. Porque si hubiera sido así como dicen los adventistas, pues el escritor de Hebreos hubiera dicho, sí, Jesús entraba y salía y la lógica del ministerio del Antiguo Testamento era, entraba y salía y cada vez que entraba tenía que ser sacrificio. Y si era Cristo la proposición para nuestros pecados, ¿cuántas veces tuvo que haber muerto hasta el día de hoy? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Más de 2000 veces. Más de 2000 veces. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, no, no pudo haber muerto así, pues, una y otra vez, 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 una y otra vez.
decir ellos? Que Hebreos capítulo 9 alude a un afirmamiento o a un acuñamiento de Daniel capítulo 8 versículo 14. Si Hebreos capítulo 9, leyéndolo solamente, Hebreos capítulo 9, pues hermano, es clarísimo. Claro que en Hebreos capítulo 9 yo les he dicho, sí se utiliza palabras simbólicas, donde se recuerdan que el apóstol Pablo dice, a la verdad mejor hay que dejarlo de hablar de esto porque hay muchas cosas que no van a entender y hay muchas cosas que no somos capaces. Pero eso no quiere decir que no se puede explicar la simbología de cada cosa. Pero decir la simbología a decir que es el mismo sistema de la tierra en el cielo son dos cosas diferentes. El escritor de Hebreos utiliza términos muy cautos, muy específicos para darnos a entender que lo que él nos quiere dar a entender, hermano, no es los celos, sino más bien decirnos que todos los libros y todo el sistema que Dios mandó a Moisés en cuanto al santuario tienen simbología con Cristo. Porque Cristo siempre existió. Siempre. Por eso que nos dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el inicio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Siempre existió. Y todo lo que fue el Antiguo Testamento, ¿se recuerdan que Pablo lo dice? Era una sombra lo que tenía que venir. ¿Y quién es el que vino? Cristo. Él dijo, yo soy la ley. Todo el funcionamiento, hermano, de lo que ocurría en el santuario tiene una aplicación con Cristo. El candelabro, los animales, donde se lavan las manos, los panes de proposición, el telo que estaba delante de él. Todo es Cristo. Por eso es que cuando Moisés dice, estuvo en el monte, Dios le mostró ¿qué? Le mostró la maqueta de lo que tenía que hacer. Pero para los adventistas la maqueta es, para nosotros también, ¿verdad? Es decir, eso es lo que tenía que hacer. No, lo que vio Moisés fue a Cristo. Por eso es que los adventistas interpretan, dicen, no, lo que vio fue que en el cielo también tenía que hacerse eso, y por eso que Cristo cuando subió a los cielos, entonces había repartimiento del lugar santo, del lugar santísimo. Y no. Hebreos capítulo 9 nos dice que Él es sumo sacerdote para siempre. ¿Me estoy dejando entender? Que esto es muy importante que entendamos estas cosas, hermano. Porque este es el pilar de la vida cristiana. Y para que vean ustedes qué tan delicado es no conocer nuestra doctrina. Una cosa es que yo le esté enseñando así, pero una cosa es que usted defienda esta posición delante de un adventista bien preparado. Bien preparado. Quizás un día le voy a proyectar un debate sobre este tema para un teólogo erudito adventista y un teólogo erudito bautista. Claro que el bautista le da un par de ida y vuelta, ¿verdad? Pero a cualquiera de nosotros nos agarra. Pues al menos nosotros le estoy enseñando bases fundamentales para que usted vaya a estudiar muy profundamente el caso de Hebreo. ¿Qué dice? Que describe a Jesús como el gran sumo sacerdote celestial. Según un estudio adventista, Estudioso. Según un estudioso adventista, este razonamiento se basa en el método de textos de prueba. Al hallar una palabra como santuario en Daniel capítulo 8, verso 14, la misma en Levítico capítulo 16 y nuevamente en Hebreos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Se afirma que todos hablan lo mismo.
Decir que capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 está hablando del mismo funcionamiento, no. Decir que está hablando de lo que hicieron en el Antiguo Testamento se tiene que leer en su respectivo contexto exegético. Y el contexto exegético de lo que habla Hebreos capítulo 9, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, está hablando de que el escritor de Hebreo está haciendo una configuración de las cosas del Antiguo, porque tiene una simbología con lo que es celestial, pero no tiene una aplicación directa de lo que es terrenal, es el mismo ministerio celestial. No, simbología, que son muy diferentes. A decir que es lo mismo, el mismo sistema sacerdotal es el mismo sistema celestial. Pues estaríamos diciendo, vuelvo y le repito, que Cristo tuvo que haber tuvo que haber sido muerto cada año. Tuvo que haber sido muerto cada año. ¿Y cuántos años ya ha pasado ya de su muerte y resurrección? Ay, Dios mío. O sea, tuvo que haber muerto. Si él está entra y sale, o que entró una vez, después salió, mínimo loco, y no sé quién lo ha matado en el cielo. No sé si me dejo entender. Aquí en la tierra yo me enteré que lo mató, Pedro lo dijo, los judíos, ¿verdad? Pero por mando de los romanos. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, ahora, los adventistas razonan así. En el antiguo Israel los sacerdotes oficiaban a diario en el santo una cámara del templo, lo que resultaba en el perdón de los pecados. Pero el día de la expiación, que la hermana Doña sabe, el sumo sacerdote realizaba un servicio anual en el Santísimo, la cámara más recóndita, a fin de borrar los pecados. De ahí infieren que el misterio sacerdotal de Jesús en el cielo consta de dos fases. La primera, que va desde su ascensión en el siglo I hasta 1844. Resultó en el perdón de pecados, la segunda denominada fase de juicio. Empezó el 22 de octubre de 1844 y aún está en curso. Y llevará a que se borren los pecados. ¿Cómo se logra esto? Es bien curioso lo que ellos piensan. La Biblia nos dice pues que nuestros pecados fueron borrados por la sangre de Jesucristo. No hay una alusión a que a un tiempo futurístico o profético, sino presente continuo. Sigamos por favor lo que sigue. Desde 1844 afirman que Jesús investiga el historial de quienes profesan ser creyentes. O sea que Jesús está ahí y está investigando de todo lo que son creyentes, ¿no? Y él tiene que ver pues quién es creyente y quién no es creyente. O más o menos creyente. El creyente hipócrita, el creyente carnal. Bueno, ese es su trabajo ahora. Y ellos dicen eso es su trabajo desde 1844 hasta después cuando venga el juicio. Por eso se llama juicio investigativo. Él está estudiando el caso. Así que cuídese. Jesús investiga el historial de quienes profesan ser creyentes, primero de los muertos y luego de los vivos, para determinar si merecen la vida eterna. Este es el juicio investigador, tras el cual se borran de los libros del registro de los pecados de quienes pasan la prueba, ¿verdad? O sea, no es suficiente la sangre de Cristo. O ellos dicen que la sangre de Cristo sí es ejecutada para los que miran a Dios quién es el que pasa la prueba y el que no pasa la prueba, está frito. O sea, no es para el que cree. ¿Se recuerdan? Es para el que más o menos se esfuerza. La Biblia dice que nosotros somos salvos por fe, no por obras. Para que nadie se gloríe. Pero ellos dicen, no, que Cristo está haciendo el juicio investigador investigativo para ver a ver quién es. Y según eso, se le aplica la sangre. Pero la Biblia no dice así. La Biblia, Cristo mismo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Las Escrituras nos dicen, por gracia somos salvos y no por obras. ¿Me dejo entender?
Entonces, esto es muy delicado, hermano. Parece ser inocente, pero es terriblemente diabólico. Yo no sé cómo cómo pueden cautivar tanto la mente de las personas. Lógicamente, pues estudiamos el domingo, ¿verdad? Uno se puede hacer tonto. Si nos forman mal, estamos destinados a ser tontos. Ahora, este es el orgullo mentirador del pecado, según Elena de White, se borran del libro de la vida los nombres de quienes no la pasan. Así habrá quedado decidido el destino de todos, la vida o la muerte. Entonces se purifica el santuario celestial y se cumple Daniel capítulo 8, verso 14. Y yo conozco un erudito que este capítulo, él es especialista sobre más que todo sobre Daniel. Qué magistral, qué maestría para poder hablar de Daniel capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Qué espectáculo. Escucharlo es una maravilla. Y pues seguramente vamos a estudiarlo para poder aclarar este problema de los adventistas, ¿no? Pero aquí nos va a hablar algo, nos va a dar mucha luz. Esta es la doctrina de los adventistas del séptimo día, aunque como reconoce una revista suya, ¿qué? La expresión juicio investigador no aparece en la Biblia. ¿Vio? Ellos mismos lo reconocen. Y quizás pueden decir, no, tampoco la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Porque así se justifica el mundo. Ok, una cosa es que nosotros teológicamente podemos darle un denominativo o un nombre propio a determinada doctrina por aspecto teológico deductivo, ¿verdad? Se deduce. Pero para que tú le pongas un nombre técnico a una doctrina deductivo, tú tienes que afirmar por qué versículos bíblicos tú estás llevando a esa conclusión. Porque nosotros vamos a llegar a una conclusión bíblicamente porque creemos en la Trinidad. ¿Me dejo entender? Entonces, pero ellos, como están viendo ya todo lo que ellos están tratando de argumentar para poder decir, no, de que nosotros técnicamente sí le damos ese nombre de mucho investigador por estos capítulos, estos versículos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, falta de relación lingüística, que esto es muy importante. Esta enseñanza ha perturbado a algunos adventistas. La historia nuestra indica un observador que el examen de nuestra doctrina tradicional del juicio investigador inquietó a más de uno de nuestros dirigentes leales. En los últimos años, añade la desazón, dio paso a la duda cuando ciertos eruditos comenzaron a cuestionar muchos pilares de nuestra exposición habitual sobre el santuario. Analicemos dos de tales pilares. Primer pilar, el capítulo 8 de Daniel, como hemos visto, y el 16 de Levítico, están relacionados. Esta premisa pierde fuerza si se analiza dos factores claves, el lenguaje y el contexto. Veamos primero el lenguaje. Según los adventistas, el santuario purificado de Daniel, capítulo 8, es el antítipo del santuario purificado de Levítico, capítulo 16. La analogía parecía aceptable hasta que los traductores vieron el error de utilizar ser purificado como en la Nueva Reina Valera. Para el hebreo es ser justo. En vez de ser traducido de esta manera, se traduce de esta manera. En la nueva Biblia Reina Contemporánea, se llama contemporánea, la Reina Valera. En el capítulo 16 de Levítico, esta palabra se traduce con esta palabra. El sentido lingüístico cambia drásticamente el sentido de aplicación, de interpretación con las cuales ellos han aplicado su teología utilizando esta terminología. En vez de esto, se utiliza ser justo.
En vez de ser purificado, se utiliza. Porque la palabra en hebreo es Tisad. Bueno, bien. En Daniel capítulo 8, versículo 14, el profesor de teología comenta al respecto. Es un hecho desafortunado que la palabra haya sido traducido ser purificado, puesto que aquí no se usa la palabra hebrea taer, que generalmente indica purificación. A este término se emplea en el capítulo 16 de Levítico, donde la Nueva Reina Valera vierte algunas formas de taer, purificará y quedaréis limpios. Levítico capítulo 16, verso 19 y verso 30. Por ello, el doctor concluye lo que se hubiera referido al tipo de purificación que se efectuaba el día de expiación, habría usado taer en lugar de Sadak. Pero Sadak no aparece en Levítico capítulo 16, ni taer en Daniel capítulo 8. Falta pues la relación lingüística. Entonces, a su aplicativa lingüística sobre esta palabra, pues una persona que tiene conocimiento sobre esta aplicativa, ya digamos, más referente hacia la exposición lingüística, entonces hablar con un adventista sobre esta posición, sobre la palabra en cuestión, pues una persona preparada sobre esta palabra en la cual se está discutiendo, pues tranquilamente puede diferir que la palabra exacta que se pone en Levítico capítulo 16 y en Daniel capítulo 8 no son esas palabras a las cuales ellos, los adventistas toman como purificará, sino que no son los mismos. Ser justo. ¿Qué indica el contexto? Eso es lo que nos interesa. Veamos ahora el contexto. Los adventistas sostienen que Daniel capítulo 8, versículo 14 es una isla contextual, sin relación alguna con los versículos anteriores. Ahora bien, ¿recibe usted esa impresión al leer Daniel capítulo 8, del 9 al 14? Cuando usted, como le digo, ¿no? La Biblia se interpreta por sí misma. Cuando usted lee toda la Biblia de una manera exegética, va a deducir que ciertos comentarios que se hacen en ciertos versículos, como en este caso las adventistas hacen de Daniel capítulo 8, versículo 14, usted se va a dar cuenta, si conoce el exégesis, se va a dar cuenta que en el mismo contexto de ese mismo capítulo no habla sobre ese aspecto futurístico del lugar santísimo o de la purificación del lugar santísimo. Si no, me voy a estar refiriendo a ¿qué? A ser limpios o a ser justos. Entonces, sin relación alguna con los versículos anteriores, ahora bien, recibe usted esa impresión al leer Daniel capítulo 8, del versículo 9 al versículo 14, en el recuadro adjunto. Daniel capítulo 8, versículo 14, su contexto. El versículo 9 habla de un agresor, un cuerno pequeño. El versículo 9 del capítulo 8 de Daniel habla sobre un agresor que es un cuerno pequeño. No sé si ustedes han leído Daniel. Daniel habla muchos aspectos proféticos, ¿verdad? Del cuerno, Bueno, él habla de un cuerno pequeño. Los versículos del 10 al 12 dicen que atacará el santuario. ¿Me entienden? Y como les digo, sí habla de aspectos proféticos, de cosas que pasaron, que iban a pasar en los tiempos de Daniel o en los tiempos futuros, como en los tiempos de Jeremías. En el tiempo de Jeremías se da cumplimiento de estas cosas. Pero no se refiere para nada aquí que está hablando de algo celestial o del ministerio de Jesucristo. Ahora,
El versículo 9 habla del agresor, un cuerno pequeño. Los versículos del 10 al 12 dicen que éste atacará el santuario. El versículo 13 pregunta, ¿cuánto durará esta agresión? Y el versículo 14 responde, hasta 2300 tardes y mañanas. Y el lugar santo ciertamente será llevado a su condición correcta. Es obvio que el versículo 14 contesta la pregunta del versículo 13. El teólogo ¿se recuerdan? El que leímos en el antes. Este es una maravilla lo que va a hacer. Demos por. Señala en términos de exégesis, ¿yo? ¿Y sabe por qué este señor llega a conclusiones correctas? Porque él hace uso de la más grande y excelente regla de interpretación, que es el exégesis. Eso es lo que lo libra de ese sistema tan absurdo en el cual él había llegado a enseñar por tantos años. Dice, separar Daniel, capítulo 8, verso 14, del clamor del verso 13, ¿cuánto durará? Porque ese es el verso 13, dice, ¿cuánto durará? Y el verso 14 responde, 2300, ¿qué? Tardes y mañanas. Es suscar el mar desprovisto de ancla. O sea, dice, es absurdo. Hasta estás haciendo algo tan irreal que no tiene proposición de sostenimiento. O sea, es algo en medio de un océano que no tiene explicación. ¿Por qué él está haciendo uso del exégesis, hermano? Este señor, que es un erudito adventista, él está reconociendo o entendiendo la regla de interpretación, la más importante, el exégesis, se da cuenta que este versículo por sí solo es que es un océano en el océano. Y no puede ser posible. ¿Por qué desligan de su contexto el versículo 14 los adventistas para eludir una incómoda conclusión? El contexto muestra que la contaminación del santuario que menciona el versículo 14 debe a las acciones del cuerno pequeño, mientras que la doctrina del juicio investigador la atribuye a las acciones de Cristo. ¿Me dejo entender? Entonces, como personaje interpretativo, es bastante ofensivo llegar a conclusiones que el versículo 14 de Daniel capítulo 8 se estaba refiriendo a Cristo en cuanto a lo que hace, ¿qué? La purificación. Del versículo 9 al versículo 13 está hablando de alguien que no tiene nada que ver con Cristo. Más bien se refiere a ¿quién? Al cuerno pequeño, mientras que la doctrina del juicio investigador la atribuye a las acciones de Cristo. ¿Quién se dice traslada al santuario celestial los pecados de los creyentes? ¿Qué ocurre si un adventista acepta tanto la doctrina como el contexto? El doctor Raymond, coeditor adventista, ¿qué significa eso? Bueno, la vez pasada me lo dijeron, no me recuerdo. Para creer que la interpretación adventista examina Daniel capítulo 8, versículo 14, dentro del contexto, habría que identificar el cuerno pequeño con Cristo. Y eso es una abominación, porque pues quizás ahorita digan, ¿qué significa el cuerno? Entonces, ahorita no vamos a hablar sobre el cuerno, pero no tiene nada que ver con Cristo eso. Ahora de aspectos proféticos y de cosas que sucedieron en su debido tiempo. Habría que identificar el cuerno pequeño con Cristo. El doctor Cotter admite con franqueza, no podemos compaginar el contexto y la interpretación adventista. Dice, no se puede compaginar el contexto
con la interpretación adventista. Por ello, con relación a la doctrina del juicio investigador, su iglesia tuvo que elegir o la doctrina o el contexto de Daniel. ¿Qué creen que escogieron? Lamentablemente optó por la primera, en detrimento de lo segundo. Según ese teólogo, no es de extrañar que los estudiantes serios de la Biblia acusen al adventismo de introducir en las escrituras lo que no puede, ¿qué? Extraer. Sigamos, por favor. En 1967, el doctor, siempre, preparó para la escuela sabática una lección sobre Daniel que se envió a las iglesias adventistas del mundo entero. En ella enseñaba que Daniel, capítulo 8, versículo 14, va inserto en su contexto y que la purificación no se refiere a los creyentes. Es significativo que omitía toda mención del juicio investigativo o investigador. ¿Ya? Entonces él hace un estudio muy a profundidad y se dedica muchos años a este capítulo 8 y él llega a una conclusión simple. Dice, no podemos hacer esa barbaridad de concluir que nuestra doctrina adventista tiene bases sólidas bíblicas para poder sostenerla. Y él dice, no se puede. O es el contexto o es la interpretación adventista. Entonces él, gracias a Dios, respeta la regla de interpretación. Algunas respuestas notables. ¿Hasta qué punto son conscientes los adventistas de que este pilar es muy débil para soportar la doctrina del juicio investigador? El doctor Cotter planteó a 27 insignes teólogos adventistas la siguiente pregunta. ¿Qué razones lingüísticas o contextuales alude usted para relacionar el capítulo 8 de Daniel con el 16 de Levítico? ¿Qué respondieron ellos? Los 27 afirmaron que no hay razones lingüísticas. Bueno, ni contextuales para aplicar Daniel 8:14 al día de expiación antítipo y el juicio investigador. Les preguntó, ¿tienen otros motivos para establecer la relación? ¿No? Si visto que lingüísticamente ni contextualmente, ¿verdad?, no se puede defender esa posición, entonces les preguntó, ¿tienen otros motivos para establecer esa relación? La mayoría dijo que no. 5 se apoyaron en que así había dicho, ¿quién? Hecho. Así había hecho. ¿Ah? Así lo había hecho. Así lo había hecho Diana de Guay. Y 2 afirmaron que basaban la doctrina en un afortunado accidente de la traducción. El doctor Ford señala, tales conclusiones de la flor innata de nuestra erudición viene a significar que nuestra enseñanza tradicional sobre Daniel 8:14 es que indiferente. Y lo está diciendo un teólogo adventista, y eso está en las redes. Este señor es muy conocido, hasta hoy en día sus escritos, su posición teológica sobre Daniel es bastante aplastante sobre los adventistas. Muchos adventistas, yo le decía, o sea, uno de ellos, un español, no lo recuerdo, que es uno de los más importantes teólogos que tienen los adventistas, también se salió de ahí. Y denuncia las mismas cosas. Y hace uso de este hermano. Ahora, sigamos. ¿Es de ayuda de Hebreos? Porque ellos también hablan de Hebreos, ¿verdad? Segundo pilar, Daniel capítulo 8, versículo 14, guarda relación con el capítulo 9 de Hebreos. Nuestras primeras obras citaron profundamente que Hebreos capítulo 9, al explicar Daniel capítulo 8, señala el doctor Ford, cuando el miledita Irán, ¿cómo es? Eso. Buscaba la guía divina, dejó caer su Biblia sobre la mesa para que se abriera. De este modo vio ante sí los capítulos 8 y 9 de Hebreos. Ford comenta
que pudiera ser más apropiado y representativo de las afirmaciones adventistas de que aquellos capítulos tenían la clave del sentido de 1840, capítulo 8, versículo 14. Esa es trascendental para los adventistas del séptimo día, añade el doctor Ford. En su libro, Daniel capítulo 8, versículo 14, bueno, ahí está, usted lo lee. Solo en Hebreos capítulo 9 puede hallarse una explicación detallada de la importancia de la doctrina del santuario, tan significativo para nosotros. En efecto, de todo el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9 es el capítulo por excelencia para explicar el significado profético del capítulo 16 de Levítico. Ahora bien, los adventistas dicen, además, que de todo el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 8, verso 14, es el versículo por antonomasia para explicarlo. Pues bien, si son ciertas ambas afirmaciones, también debería haber relación entre el capítulo 9 de Hebreos y el capítulo 8 de Daniel. El doctor Ford comenta, algunos hechos quedan patentes con solo leer Hebreos capítulo 9. ¿Sí o no? Como ya lo hemos leído. Y eso que hemos leído solo hasta el versículo 12. O sea, este erudito dice, qué tontería. Qué tontería tratar de llevar una, no similitud, sino una aplicación teológica tan importante como lo que ellos están diciendo, enseñando, el santuario celestial y el juicio investigador, acoplándolo Hebreos 9 con Daniel Gabriel. Y este señor, que es un erudito de ellos, dice, ¿no? O sea, que habla que son solo leer el capítulo 9, no hay ninguna alusión obvia al libro de Daniel 8. No hay. O sea, como dicen, y mucho menos Daniel capítulo 8, el capítulo entero constituye una aplicación del Levítico 16. Señala además, nuestra doctrina del santuario no puede localizarse en el único libro del Nuevo Testamento que expone la importancia de los oficios del santuario. Este hecho lo han admitido famosos escritores adventistas de todo el mundo. Por consiguiente, el segundo pilar es muy débil para apoyar la problemática doctrinal. Dice, con todo, esta conclusión no es nueva. Durante muchos años, comenta el doctor Ford, los biblistas de la Iglesia han sido muy conscientes de las dificultades exegéticas que plantea nuestra interpretación tradicional de Daniel y Hebreos. Unos 80 años atrás, el influyente autor adventista escribió la enseñanza adventista relativa al santuario con su juicio investigador constituye prácticamente una negación de la expiación. Hace más de 30 años se llevaron estos problemas ante la Asociación General que dirige a los adventistas del séptimo día. Problemas ya están cambiando. La Asociación General designó un comité para el análisis del problema del libro de Daniel que debía preparar un informe sobre cómo resolver las dificultades de Daniel. Sus 14 integrantes estudiaron el asunto durante 5 años, pero no llegaron a una solución consensuada. A una solución consensual. ¿Cuál es la solución consensual? Que en 1980, cuando el miembro del comité dijo que la mayoría de ellos opinaba que la interpretación adventista de Daniel 8:14 podía consolidarse satisfactoriamente aceptando una serie de supuestos y que deberían olvidarse de los problemas. Añadió Cotter. Recuérdense que el nombre del grupo era Comité para el Análisis del Problema del Libro de Daniel y que la mayoría propuso olvidar los problemas y no decir nada al respecto. Aquello habría equivalido a admitir que no teníamos respuestas. Por consiguiente, la minoría se negó a respaldar el criterio mayoritario y no emitió un informe oficial. Los problemas doctrinales quedaron
Tiene razón. Con respecto al estancamiento que ocurrió, el doctor Cotter dice, aún tenemos ante nosotros la cuestión de Daniel, porque hasta la fecha nos ha faltado la voluntad de reconocer que existe un problema exegético muy claro. Esta cuestión no va a desaparecer en tanto sigamos pretendiendo que no existe ninguna dificultad y escondiendo la cabeza, tanto individual como colectivamente bajo la arena de nuestras ideas preconcebidas. Cuando te digan los adventistas a reexaminar con cuidado los supuestos esenciales y los principios exegéticos sobre los que han fundado la interpretación de este pasaje bíblico, que para el adventista es indispensable. Instamos a los adventistas a analizar la doctrina del juicio investigador para ver si los pilares que lo sustentan se basan en la Biblia o en las inestables arenas de la tradición. El apóstol Pablo dio este consejo prudente: asegúrense de todas las cosas, adhiéranse firmemente a lo que es excelente. Primera Tesalonicenses 5. Entonces, la otra semana, visto que ellos mencionan mucho Hebreos, vamos a tratar de terminar Hebreos 9, estamos del 12 hasta el 28, y vamos a comenzar Hebreos 10, y algo nos va a hablar qué simbologías tiene, qué simbologías tiene. Pero no tiene nada que ver con esa interpretación, como lo hemos visto uno de sus más grandes eruditos, que estaba dentro del comité. Él estaba dentro del comité, y él dijo, qué terrible es que la mayoría llegaba a la conclusión de decir, no hay problema. No hay problema en el problema, dijeron ellos. Y hay que dejarlo así. La tradición. La tradición de 1840. Ahora, hermano, como usted puede ver, leer la Biblia de una manera sincera, real, profunda, es lo más importante para usted, para mí. Porque nadie le asegura que aquí le van a enseñar siempre la verdad. Lo único que le toca hacer a usted, como a mí, es investigar la Biblia de una manera exegética. Lea toda la Biblia para que no se deje embobar. Porque es muy fácil ser engañado.